tardes. Me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que están ahorita a tiempo. Así que el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional y cómo se relaciona, ¿sí?, con nuestros intestinos. Pero antes de empezar, me gustaría saber cómo se sienten el día de hoy. Aquí alguien ya puso que está tranquila y los demás que están conectados o los que están conectándose por el Facebook, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y si puedes abrir tus cámaras, estaría ideal para conocernos, para vernos, y poder interactuar en esta tarde. Igual, salvo, aquí me está diciendo Norma que está en el trabajo y es comprendible, pero las que están en casa, las que se están regalando o los que se están regalando este tiempo, si pueden prender sus cámaras y decir en una palabra cómo te sientes en esta tarde, cómo te fue en tu día, te estás enojada, contenta, con miedo. ¿Por qué te pregunto? Porque precisamente el tema de hoy es de inteligencia emocional. Y parte de la inteligencia emocional, como vamos a ver más adelante, es reconocer lo que me está pasando. Y ahorita que estamos haciendo un alto para tomar esta clase, pregúntate, ¿cómo te sientes? Excelente, emocionada, muy bien. Entonces, eso es bonito, que aprendamos a reconocer cómo nos sentimos en este momento y también, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Sí? Como que ir quitando ese miedo, esas máscaras o esos, mejor dicho, esas, ¿verdad? Murallas que a veces uno se pone para que los demás no conozcan cómo nos encontramos o cómo estamos. Y bueno, el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a hablar de qué pasa dentro de nuestro cuerpo, de esa relación que hay entre mi mente, mis emociones y mi sistema digestivo. Pero antes de eso, me gustaría preguntar si hay alguna persona que ha hecho el reto anteriormente y quiere compartir un poco su experiencia de cómo le ha ido en los retos pasados que hemos realizado con respecto a su área emocional, a este aspecto de sentirme bien o sentirme un poquito más tranquila. Si hay alguna, alza la mano y me dice. Y mientras se anima una, si es que hay alguien de las participantes anteriores, me gustaría ver y vamos a repasar un poquito lo que aprendimos el día de ayer. El día de ayer aprendimos que los alimentos son más que un sabor rico a mi boca. Ok, Clau, gracias. Ahorita te abro micrófono. Y nos dan que información. ¿Sí? Entonces, en base a eso, los alimentos nos dan información que le van a decir a mi cuerpo lo que va a hacer, ¿sí?, con esos nutrientes que él tiene. Y les dejamos de tarea que fueran escribiendo todo lo que tú comes a lo largo del día. ¿Quién hizo la tarea? Ahí escriba en el chat yo. Muy bien, Fanny, qué bueno que estás aplicada en este reto. Entonces, Eunice, felicidades. Entonces, vamos a estar anotando muy bien. Veo que hay varios que están diciendo que sí hicieron la tarea, ¿ok? Hoy, si todavía van a cenar, escriban a qué hora cenan y qué es lo que van a cenar. Eso nos va a servir de pauta, como les dije, para tener una fotografía de qué es lo que está pasando con nosotros. Y había otra tareita, aparte de las muchas que les dejé el día de ayer, de que trataran de escribir cuál es su propósito, su meta en entrar en esta ocasión al reto microbiota. Entre más clara, más definida tú la tengas, y para la tarea de cuando les mande el correo de la clase de hoy, les voy a poner ahí una forma para hacer más específico el método SMART de cómo podemos nosotros definir los propósitos, pero bien puntuales. O sea, entre más claro tú tengas el propósito, entre más claro tengas lo que quieres lograr, pues más fácil va a ser pues escribir los pasos para llegar a esa meta.
Así que, ¿quién hizo esa parte? ¿Quién ya tiene listo su propósito y su razón clara, precisa, de lo que quieres lograr? Ok, Leo, veo que ya lo tiene. Felicidades, Leo, qué bueno. Ok, fíjense, mire, qué interesante lo que me está compartiendo aquí Mari. Ella dice que ayer se deshidrató y que está agotada. Y al ir a agua, dice, a ver, y si al agua, ok, ella dice que parece que tiene problemas con ir a tener agua, pero se puede, ok, dice que está deshidratada, pero tiene que ir a un pozo por el agua, pero se puede vivir feliz. Entonces, fíjense, y qué bueno que mencionas eso, Mari, porque debemos procurar tomar mínimo 2 litros de agua al día, porque cuando mi cerebro se deshidrata, no puedo pensar bien. Y cuando yo ya tengo esa sensación de sed en la boca, es que ya tengo algún tiempo que mi cuerpo empezó a deshidratarse y el que más se va a afectar es mi cerebro. Pero bueno, vamos a darle tiempo a Claudia que nos platique un poco cuál ha sido tu experiencia en los retos. A ver. Hola, buenas tardes. Conce, qué gusto saludarte y un gusto conocerlos a la distancia a todos. Bueno, yo participé en el primer reto, me he inscrito en otros, pero no los he seguido al pie de la letra. El primero lo seguí paso a paso. Eh, Antes de decir los resultados en cuanto a lo emocional, quisiera decir que en el área física, algo con lo que yo tenía mucho problema era condigestión e inflamación. Y me sorprendió en gran manera ver cómo me desinflamé. Cómo yo creo que hasta bajé varias tallas, pero fue sorprendente porque no sentí que bajara de peso, simplemente como que me desinflamé. Fue algo pues que no había experimentado en otras ocasiones y me encantó. Pero sobre todo en el área emocional, yo pude sentir una fortaleza diferente y creo que en ese tiempo no enlazabas todavía lo espiritual tan cercano como lo emocional, pero eh, el sentir una esperanza de cada día, una emoción de vivir cada día, el sentirte, me sentía muy animada, lo veía todo con más claridad. Yo soy una persona que tiende a tener temor a los retos, a las cosas nuevas, a lo que no conozco. Y en ese tiempo experimenté una fortaleza que no había sentido en otras ocasiones bajo ningún otro método y tratamiento. Entonces, yo creo que ahora lo que tú estás trabajando, que está bien estrechamente de las emociones, lo espiritual y lo físico, pues va a dar un excelente resultado y la verdad es que estoy muy emocionada de ver lo que viene, ¿no? Ok, gracias, Clau. Gracias por compartir tu experiencia y por decirnos, ¿no? O sea, que fíjate cómo es bonito, ¿no? De que yo no sabía que tú ibas a hablar el día de hoy y lo que tú dijiste ahorita es el resumen de la clase del día de hoy, porque tiene que ver mucho esa inflamación que uno tiene a nivel intestinal con nuestro estado anímico. Y como bien lo mencionaba Claudia, el primer reto que yo hice era nada más por la parte física que estaba buscando, pero me di cuenta cómo impacta realmente en la parte emocional, en la parte espiritual. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de esto. La clase la voy a tratar de hacer un poco más corta, que ya me dijeron que hablo mucho. Entonces, hoy lo vamos a hacer un poco más resumido para no abrumarnos de tanta información, porque vamos a tener 3 semanas donde vamos a poder estar compartiendo a más detalle todo este mundo de la microbiota, de nuestro cerebro, cómo se relacionan y cómo están íntimamente ligados para nuestro bienestar. Entonces, déjenme compartirles pantalla
el tema de hoy, pues es la inteligencia emocional empieza en tus intestinos. Pero antes de hablar de esta relación, debemos definir qué es inteligencia emocional. Y si me gustan escribir allí en el chat, ¿quién sabe lo que es inteligencia emocional? Aunque no me digan la definición, pues más o menos entiendo lo que es inteligencia emocional, o es la primera vez que ustedes escuchan este nombre de inteligencia emocional. Entonces, si alguna sabe qué es inteligencia emocional, ahí por favor póngalo y vamos dejen, ahorita estoy viendo las que están aquí conectadas en el Facebook para ver qué ellas dicen acerca, si saben o no saben de lo que es inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, podríamos decir, nada más aquí están poniendo, soy capaz de afrontar los desafíos emocionales con ecuanimidad, saber gestionar mis emociones, la capacidad que tenemos de resolver o manejar nuestras emociones. Muy bien, entonces creo que estamos en tema. Cuando yo era niña, se hacía mucho énfasis en la inteligencia intelectual. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues crecimos, ¿no? Con destacar en la inteligencia intelectual, porque de ahí dependía mi valía como persona. O sea, trataba de sacar la mejor calificación, el ser mejor en todo, porque era lo que se evaluaba. Pero en los años recientes se han visto que hay diferentes tipos de inteligencia y la intelectual nada más es una. Y ahora se valora más a las personas que tienen esa inteligencia emocional. Y como aquí Sandy lo está escribiendo a la perfección, es saber reconocer lo que me está pasando. Por eso yo al principio de la clase les preguntaba, ¿cómo te sientes? Y si batallaste un poquito en definir cómo te sientes ahorita, pues entonces hay un área de oportunidad para aprender a desarrollar esta inteligencia emocional, es saber qué me está pasando, gestionarlo, ¿sí? Y también aprender a reconocer lo que le pasa al otro, ¿sí? Aunque no lo voy a saber a perfección, pero puedo distinguir que tal vez la otra persona está molesta. Entonces, si sé que la persona está molesta, percibo que está molesta, que esto se llama empatía, pues lo voy a tratar y es como debemos tratar a los demás con cortesía. Entonces, eso es la inteligencia emocional que quizás la mayoría de nosotros crecimos en un analfabetismo, ¿sí? Que no sabemos distinguir si estoy triste, si estoy enojada, si estoy contenta, ¿sí? Si estoy melancólica. Entonces, podemos definir que dentro de la inteligencia emocional hay 5 características y una de ellas es el autoconocimiento emocional. Como bien lo mencionaban, aprender a reconocer qué me está pasando. ¿Sí? Reconocer que, pues eso que estás diciendo me está molestando, me está inquietando. Aprender a reconocer que tal vez esas palabras a mí me están ofendiendo. Sí, aprender a que ese regalo que me diste me hizo sentir soñada, me hizo sentir valorada y eso me genera un estado de felicidad. Entonces es aprender a reconocer lo que me está pasando en el momento. Porque muchas veces cuando no tenemos tan desarrollada esta inteligencia emocional, y a mí me ha pasado y me río porque después, muchas veces que estoy en el trabajo, en algún otro lugar, alguien me dice algo y yo no lo tomo en cuenta. Y ya cuando estoy en mi casa, como quien dice, repasando el día, digo, oye, eso que dijo me enojó, pero ni cuenta me di, ¿verdad? Entonces hay que tener esa conciencia de reconocer lo que me está pasando en el momento en que está ocurriendo. Y ahí viene la otra parte, que es la gestión emocional, tener el autocontrol. Ok, esto que estás diciendo me está sacando de mis casillas, o sea, me estoy enojando. Y el autocontrol, ahí es donde yo decido si te voy a agredir, si me estás gritando, pues yo te grito más fuerte, ¿sí?
o si me estás haciendo algo, pues yo te respondo de la misma forma. ¿Sí? Eso es cuando no tenemos una gestión emocional, cuando no reconocemos lo que nos está pasando, en automático respondemos. Y algo que debemos tener en cuenta, que las emociones no se controlan. Sí, porque el control, el lenguaje nos dice como que es sometimiento. Las emociones se gestionan. Y algo también tenemos que siempre a veces me gusta recordarles que la forma en que hablamos tiene una gran riqueza. Cuando digo, tú me estás haciendo enojar, en realidad, ¿quién se está enojando? ¿La otra persona o yo? ¿Quién es el que decidió enojarse? ¿La otra persona o yo? Recuerden que tú me puedes provocar, ¿sí? Pero yo decido si me enojo o no. Esa es la gran diferencia y ahí tiene que ver parte la inteligencia emocional, aprender a gestionar lo que me está pasando. ¿Vale la pena enojarme? ¿Vale la pena segregar todas esas hormonas, todas esas citoquinas que me van a enfermar? O mejor, está bien, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Ahí está el autocontrol emocional. El tercer elemento es la automotivación, o sea, yo me aprendo a regular, o sea, mi motivo no viene de algo externo, sino es interno. Y la cuarta parte, que es la empatía, es reconocer las emociones de los demás y aprender a conectar, a tratar de comprender lo que le pasa al otro y ser empáticos. Y esto nos va a ayudar a tener mejores relaciones interpersonales, que yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos, aprender a llevarnos con los demás con sus diferencias. ¿Sí? Aprender a aceptar a los demás, aprender a poner límites. Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Y tú me dirás, bueno, eso pues lo entiendo, ya lo he escuchado, pero ¿qué tiene que ver con mis intestinos? ¿Cómo se relacionan? Cuando yo era niña, me acuerdo que mi papá, él es de Juchitán, y allá en el pueblo donde él nació, en la ciudad, ahí hablan el zapoteco. Y él me decía de que la palabra Nayeli, con otras palabras al final que ahorita no recuerdo bien, significa te amo con todas mis entrañas, con todo mi hígado, con todo mi ser. Y yo dije, pues qué poco romántico es eso, ¿no? Que te digan que te aman con todas sus tripas y con todo su hígado. Pues dije, como que eso, como que no. Pero pues eso hace ya muchos años. Y ahora que he estudiado un poquito más, pues realmente yo quisiera que alguien me dijera que me amara así. ¿Por qué? Porque últimamente se ha descubierto que realmente hay una relación muy íntima entre mi cerebro y mis intestinos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué? Y cómo es esa sabiduría que tenían los pueblos antiguos, que su lenguaje era muy rico. Y ellos tal vez no sabían todos estos estudios, porque todos esos estudios de la microbiota tienen muy poquitos años, pero como en la antigüedad sabían que hay una relación íntima entre mis tripas y mi cerebro. Y en un libro que se llama Consejos para la Salud, hay una cita que te la quiero compartir que dice, el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controlan a todo el cuerpo. Esto nosotros lo sabemos muy bien, que mi cerebro pues es lo que va a dirigir lo que pasa en todo mi organismo. Y aquí hay algo, una clave. Para que las demás partes del organismo estén sanas, ¿quién tiene que estar sano primero? El cerebro. El cerebro tiene que estar sano. ¿Y cuál es el secreto para que el cerebro esté sano? Fíjate lo que dice. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura,
mediante hábitos correctos relativos a la comida y a la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Entonces, si vemos aquí una cadena, ¿quién tiene que estar sano? El cerebro. ¿Y qué depende para que el cerebro esté sano? Que yo tenga una buena sangre. ¿Y qué depende de que yo tenga una buena sangre? Pues tener hábitos buenos en el comer, en el dormir. Y aquí, investigando un poco, ¿cómo se ensucia la sangre? En forma muy, muy sencilla. Cuando yo tengo un sobrecrecimiento de bacterias malas, una disbiosis, mis intestinos se vuelven un intestino poroso. ¿Qué quiere decir eso? Que mi intestino se vuelve como un colador. Entonces, toda esa suciedad que puede ver ahí, todas esas toxinas que hay, todos esos patógenos que entran por mis intestinos, porque de hecho la primera línea de defensa de mi cuerpo son los intestinos, pasan, como es un colador, no solamente van a pasar nutrientes a mi sangre, ¿qué van a pasar? Va a pasar suciedad. Entonces, si hay suciedad en mi sangre, ¿en dónde va a ir esa basura? A mi cerebro. Entonces, vemos la profundidad de la cita que ahorita les acabo de mencionar, cómo está íntimamente relacionado el comer con lo que pasa en todo mi organismo. Y si nosotros vamos un poquito más adentro de esto, hace muchos años Hipócrates dijo, toda enfermedad, ¿dónde comienza? En tus intestinos. Y de eso ha pasado pues ya varios siglos, pero realmente quizás no hemos comprendido la profundidad de esta frase. Y en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio nos dice, los órganos digestivos tienen una parte importante para realizar en nuestra felicidad en la vida. O sea, ¿cómo que lo que pasa en mis intestinos tiene que ver con mi felicidad? Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o se producirán alguna dificultad. Las personas que tienen acidez estomacal tienen a menudo un temperamento agrio. Parece que todas las cosas están en contra de ellas y están inclinadas a ser malhumoradas e irritables. Si queremos tener paz entre nosotros, debemos dar mayor consideración al pensamiento de tener un estómago sano. Entonces, tener un estómago sano, tener buena digestión, se relacionará en realidad con que yo tenga paz, con que tenga tranquilidad. No es nada más que yo aprenda a gestionar mis pensamientos, también tiene que ver con lo que pasa en mis intestinos. ¿Tú qué piensas? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia acerca de esto. Últimamente se ha descubierto el eje intestino-cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cerebro y mis intestinos están íntimamente relacionados. Lo que pasa en uno afecta en el otro y viceversa. Y hay diferentes medios de comunicación o vías de comunicación entre mi cerebro y mi intestino. Una de ellas es a través de las neuronas, que uno no solamente tiene neuronas en nuestro cerebro, también hay neuronas en nuestros intestinos. Otra vía de comunicación es a través del sistema inmunológico y otra vía es a través del nervio vago. Por eso yo a veces les hago mucho énfasis en fortalecer las relaciones, en participar, en vernos, porque eso va fortaleciendo nuestro nervio vago, entre otras cosas. Y fíjate que lo interesante es que por un nervio que va de mi cerebro a mis intestinos a través del nervio vago, de mis intestinos al cerebro van 10 cablecitos. Entonces, es mucha información que va de mi cerebro a mis intestinos. Por eso es importante cuidar
lo que está pasando allí con mi microbiota, ¿sí? Con todos esos pequeños organismos que están dentro de mis intestinos. Y a medida que uno va comprendiendo y sobre todo a medida que tú vas experimentando pues ese bienestar como algunas lo han manifestado, pues te das cuenta que esto, lo que dicen los libros, lo que dice la ciencia, pues en realidad así es. Entonces, para nosotros tener salud mental, hay 4 áreas que debemos de cuidar. Nuestros pensamientos, la parte cognitiva, mi emocionalidad, ¿sí? Mi conducta y mi parte espiritual. Y estas están íntimamente relacionadas unas con otras porque se ven afectadas en distintas formas. Y hay 2 cositas que también están muy relacionadas con nuestra salud mental. ¿Cuál es el ambiente que me está rodeando? ¿Sí? El área social y también la parte neuroquímica. O sea, si tal vez puede haber allí la falta de algún nutriente, algún déficit de algún neurotransmisor. Entonces, eso hay que tomar también en cuenta porque en ciertas situaciones, pues sí hay que suplementar, sí hay que buscar una ayuda profesional porque puede haber ahí un desbalance bioquímico que es una parte que nosotros debemos de cuidar. Y hace muchos tiempos se manejaba lo de los temperamentos. Y así cuando tú en la mañana te levantes y en vez de preguntar qué quieres desayunar, ¿por qué no preguntas cómo te sientes el día de hoy? Y en base a eso, pues vas a saber qué es lo que debes de desayunar. ¿Cómo se relaciona nuestro temperamento con lo que comemos o lo que está pasando en nuestro cerebro? Generalmente las personas sanguíneas, que son esas personas así muy amigueras, que pues como que todo va bien en la vida, ellos parece que tienen un gen, el D4DR, que ayuda a que ellos puedan sintetizar en forma más rápida la dopamina y esto causa buen humor. Por el contrario, la gente melancólica, los que tendemos más a la tristeza, más sensibles, en estas personas parece que hay un gen, ¿sí? El que forma el receptor de la serotonina como que está un poquito apagado. Entonces, por eso tienen esa tendencia a la melancolía. En cambio, las personas coléricas, los que parecen un cerillito y se enojan muy rápido, ellos tienen como más receptores de la noradrenalina que los hace como que se enciendan un poquito más. Y los flemáticos, que son las personas un poco más reservadas, más tranquilitas, como que a veces parecieran un poco desganados, pues su cerebro está dominado por la actividad de la GABA, ¿no? Que es como un inhibitorio. Pero aquí hay que recordar que genéticamente nosotros podemos tener una predisposición, pero la genética no nos determina. La genética es un 20, un 30%, y lo que determina cómo voy a hacer es mi estilo de vida. Entonces, si yo tengo una tendencia a la melancolía, pues entonces, pues debo cultivar hábitos para que pues esa tendencia natural que yo tenga, pues se mantenga dominada, se mantenga tranquilita, se mantenga en forma que yo la gestione en forma adecuada. Pero si yo tengo una tendencia a la melancolía y me duermo tarde, no tomo suficiente agua, no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo omega 3, no estoy comiendo a mis horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a activar todos esos genes para que entre en función la depresión. ¿Sí? Entonces, depende mucho de los hábitos que yo tenga y lo que yo estoy comiendo y de mi microbiota. Por eso es que cuando yo empecé esto de la microbiota fue por una experiencia personal que al ir cambiando ciertos hábitos, el ir fomentando mi microbiota, vi un resultado en mis emociones. Y esto pues va aunado a un trabajo emocional, trabajo terapéutico, o sea, es un conjunto de elementos nos debemos sumar para obtener un mejor resultado en un tiempo más corto.
Entonces, no hay nada aislado, es la suma de varias cosas los que nos puede traer ese bienestar que la mayoría de nosotros pues estamos buscando. Y como les decía, en esas vías de interacción entre mi cerebro y mis bacterias, pues es lo que nosotros debemos de cuidar. Y cuando tú has ido al psicólogo o a una terapia, ¿qué es generalmente lo que te pregunta el psicólogo cuando vas a consulta? Generalmente, pues te preguntan cuáles son los antecedentes, si hubo depresión en tu familia, cuáles fueron esos eventos que tú tuviste en la infancia, qué influencias psicológicas tú tuviste. Por lo general, eso es lo que se hace en un estudio o la primera vez que vas a consulta, ¿no? Pero muy pocos te preguntan, ¿y cómo es tu digestión? O no sé si aquí hay alguien que ha ido a terapia y el psicólogo le ha preguntado, ¿cómo son tus digestiones? Ahí póngale cuál ha sido su experiencia, porque ya cada vez hay más profesionales pues que están viendo esta relación íntima entre mis emociones y mis intestinos. Un médico japonés que se llama Kazuo Kunichi, él dice que por lo menos una de cada 10 afecciones psiquiátricas están causadas por alguna autointoxicación proveniente de los intestinos. Y fíjense, una de cada 10, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes psiquiátricos sufren problemas digestivos. Y él menciona que hay una conexión intestino-cerebro. La microbiota normal produce un número desconocido de diversas neurotoxinas que se absorben a través de la pared intestinal en la sangre que las lleva al cerebro, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, que hay una relación íntima de que yo me podría estar autointoxicando. Entonces, todo eso que está pasando en mis intestinos le da una información a mi cerebro que hace que pues tal vez yo sea un poco más agresiva o que tienda más a la tristeza. Están íntimamente relacionados. Alguien dice que ha escuchado que está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Sí, entonces cada vez hay más estudios que nos dicen esto. Natasha Campbell, ella escribió un libro muy, muy interesante acerca de esta relación y ella lo vivió de forma muy de cerca porque esta doctora tenía un hijo con autismo. Entonces, a mí me encanta esta persona de que de los eventos adversos que tienes en la vida lo convierten en una bendición. Y ella no se conformó con el pronóstico de su hijo, sino que hizo cambios reales en su vida y su hijo logró terminar la universidad y es una persona pues normal. Y ella a raíz de eso realizó muchos estudios y realizó, de hecho, tiene una dieta especial donde a través de quitar ciertos alimentos, pues se pueden revertir, se pueden controlar ciertas afecciones como el autismo. Y hay que recordar que cada caso es especial. Y ella menciona que nuestro cerebro puede producir etanol y acetaldehído, y esto se encuentra mucho en personas con autismo, con déficits de atención, hiperactividad, esquizofrenia, dilexia y otros problemas psicológicos. Cuando tu cuerpo está produciendo alcohol, por decirlo en palabras claras, ¿no? Las personas que tienen una microbiota sana, unas personas sanas, cuando tú comes un azúcar, pues esto tu cuerpo lo convierte en ácido láctico, que así deberían ser nuestras digestiones, ese tipo de fermentación deberíamos de tener y es lo normal. Pero cuando tenemos un sobrecrecimiento de bacterias, ¿sí? Cuando hay una disbiosis, cuando hay un honguito que se llama la cándida, está en sobrecrecimiento, en vez de tener una fermentación láctica, tú generas una fermentación alcohólica. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias que van a llegar a tu cuerpo, a tu cerebro, él las va a interpretar como si fuera alcohol.
Y tu comportamiento va a ser como el de una persona alcohólica. Entonces, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué daño trae a tu cerebro esta situación? Pues lo que pasa es que hay un daño cerebral, pierdes el autocontrol. Ahí hablamos todo lo contrario a la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es gestionar ¿qué? Lo que me está pasando, pero como mi cerebro está alcoholizado, pierdo el autocontrol. Hay un deterioro en la coordinación, en el desarrollo del habla, puedo ser más agresiva, la memoria se me va perdiendo, mis sentidos están alterados. Y en niños, lo que hace hasta el tiroido, en nuestras neuronas tenemos unos cablecitos que unen unas con otras. Y ahí hay una capa, ¿sí? Donde protege todos esos cables, que es la capa de mielina, y esta se va deteriorando, ¿sí? Otra causa que hace es que nosotros no podamos absorber ciertas vitaminas si por ese alcohol que estamos gestionando. Y como lo que produce ese alcohol es el azúcar, una de las pautas que vamos a seguir durante estos 21 días es 0 productos con azúcar añadida. ¿Qué es azúcar añadida? Cuando un producto natural yo le pongo un endulzante, ¿sí? Algo artificial. A las que ya van adelantadas en su tarea, vean en las etiquetas donde dice azúcar, porque puede ser un agua, una lechada de soya, de almendras, pero si en tu etiqueta dice azúcar, la vamos a evitar. ¿Por qué? Porque como no nos hemos hecho un estudio para ver cómo está mi microbiota, si cuando yo como azúcar realmente mi fermentación es una fermentación láctica y no tengo toda esta formación de residuos de alcoholes, entonces mejor la vamos a evitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué opinan al respecto? ¿Sí? 0 azúcar añadidos. Ahí vi que algunas, esa sonrisota que traían como que se va apagando. ¿Cómo te sientes ahorita? Y hablando de inteligencia emocional, cuando te dije 0 azúcar, ¿cuál es el primer pensamiento, emoción o sentimiento que se te vino? Ok, está bien. Ahí me está respondiendo desde tu parte cognitiva, pero desde tu parte emocional, ¿cómo te sientes ante esta noticia? Difícil. Ok, ponle una connotación emocional. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? De acuerdo, es algo racional. Vamos a lo emocional, que es ahí la parte subconsciente. Preocupada, preocupada, que es quizás miedo, desafiada, reto, estoy tranquila. Son cuestiones cognitivas, ¿sí? Difícil. Eso también es algo cognitivo, pero emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Hace 6 meses que no tomas nada de azúcar, eso está bien, estresada, triste. Entonces, si se dan cuenta, aquí, con las respuestas que están teniendo, quizás nos cuesta un poquito identificar lo que nos pasa. Sí, entonces, parte de las tareas que vamos a estar haciendo, podríamos ir llevando un diario emocional. ¿Sí? Busca allí, hay emociones básicas, que es la matea, miedo, alegría, tristeza, ¿sí? Enojo. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que están por las que tú vas en el día al día? ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo estás a media mañana, a media tarde, en la noche? Para que nosotros podamos ir identificando dónde te estás moviendo. ¿Sí? ¿Cuál es ese estado emocional donde ahorita tú te encuentras? Y bueno, vamos a aquí como que se hizo un grande silencio, pero yo creo que es una área de oportunidad que tenemos para avanzar. Y bueno, continuamos. ¿Qué más va a pasar? Cuando, cuando yo como gluten o productos con caseína, puedo generar ciertos opacios, que es opacio es un tipo de una droga,
Entonces, cuando mi microbiota está desbalanceada, mis intestinos no están funcionando bien, hay proteínas que yo no digiero en forma adecuada. Y entonces, estas proteínas, en vez de llevarme nutrientes, se convierten en unas sustancias que tienen una estructura muy similar a los opiáceos como la morfina o la heroína, que todos conocemos que son drogas. Y algunos estudios han demostrado que el gluten y los péptidos de la caseína, llamados gluten o no forminas y casoforminas, se detectaron en orinas de pacientes con esquizofrenia, autismo, déficit de atención, psicosis postparto, epilepsia y depresión. Entonces, aquí viene la segunda pauta que vamos a estar llevando en el reto. Nada de productos con gluten, o sea, nada de trigo, cebada, cereales que tengan gluten los vamos a evitar, al igual que todos los productos lácteos. Entonces, llevamos 3. ¿Quién me dice cuáles son esos 3? Azúcar, gluten y ¿qué? Lácteos. ¿Ok? Aquí Leti nos está diciendo que ella tiene tiempo sin añadiduras azúcar y se ha sentido en paz. Muy bien, Irma. Ok, muy bien. Carlita, Silvia, que están diciendo lo que vamos a estar evitando durante estas 3 semanas. Y aquí es que no es que nunca pueda comer azúcar, no es que nunca voy a poder comer gluten, ¿sí? Bueno, la leche es otro tema que ahorita no lo vamos a tratar porque pues, nuestro cuerpo no está diseñado para consumir lácteos. Sí, la miel es un dulce, ¿sí? Y recuerden que aunque la miel es de forma natural, las bacterias malas, la cándida, les encantan, es el alimento para ellas. Es como si tú tuvieras una mascotita, que yo tengo aquí unos gatitos en mi casa, y yo los alimento bien y pues están bonitos, pero les dejo de comer, les doy poquito de comer y empiezan a adelgazar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no le doy de comer a la cándida, si no le doy de comer a las bacterias malas, ¿qué va a pasar con ellas? Van a disminuir y voy a entrar en un estado de estabilidad en mi microbiota, ¿ok? Y ya más, yo sé que ahorita es un poco así, de repente, un shock que podríamos tener, un pequeño trauma de no comer azúcar, ¿con qué voy a endulzar? Entonces vamos a aprender, vamos a reeducar nuestro paladar, porque tal vez está muy acostumbrado a la excitación, a comer algo dulce para yo estar realmente tranquila. Y bueno, eso es todo un tema que ya vamos a ver con calma cuando estemos dentro del reto microbiota. ¿Qué pasa cuando consumimos azúcar en nuestro cuerpo? Porque no solamente afecta a mi microbiota, afecta también directamente a mi cerebro, afecta a mi salud, a mi sistema inmunológico. Y muchas veces yo les pregunto a la gente, ¿no? Si yo te dijera, tómate esta pastilla, que es un veneno, ¿te la tomarías? Yo creo que la mayoría no lo haría. Pero muchas veces nosotros nos estamos, como ayer mencionábamos, tomando microdosis de veneno. Y ya hay demasiados estudios que el exceso de azúcar pues es perjudicial para tu salud. Y entonces vamos a ir viendo cada día cómo vamos a ir añadiendo ciertos alimentos, ir sustituyendo otros alimentos para hacer esta transición en una forma más adecuada y con calma. Y bueno, entonces, en la revista, en una revista de neurogastroenterología, un científico publicó un artículo donde él hizo un estudio en modelos animales y él descubrió que la depresión y la ansiedad se relacionan con una alteración en la composición de la microbiota intestinal. Y así hay muchos estudios científicos. Y a mí me gusta mucho los libros de Elena de White porque allá hay mucha riqueza y ella de cómo debemos de cuidar nuestra alimentación y todo nuestro estilo de vida. Y ella dice
que hay una íntima relación entre el comer y el beber y la condición de la mente y el carácter. Y algo que a mí me llama aquí mucho la atención, no nos podemos dar el lujo de desarrollar un mal carácter como consecuencia de malos hábitos de la vida, ¿sí? Entonces, no es a nivel que sí yo tengo que a nivel cognitivo aprender a gestionar mis pensamientos, mis emociones, pero mi estilo de vida influye en cómo va a ser mi carácter. Sí, recuerden que la genética es un poquito y lo que más determina es mi estilo de vida y no solamente para mi carácter, para que yo desarrolle ciertas enfermedades o no. Es ahí lo que es la epigenética, ¿no? Que yo puedo aprender ciertos genes para que se desarrolle una enfermedad o por mi estilo de vida los puedo que ir apagando. Pero la decisión de quién es de nosotros. Y aquí es donde pues nosotros podemos hacer un alto y pensar, bueno, puedo que me equivoqué, no lo sabía, pero de ahora en adelante tenemos una oportunidad. Y una vez, uno de los primeros retos que hice, una persona escribió algo que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir. Hola, dice, para mí ha sido interesante cómo la comida afecta el estado de ánimo. Esta oportunidad de buenos hábitos me ha permitido observar con detenimiento la impaciencia en mi vida y la ira, y sentir y tratarme con compasión, al igual que observar qué emoción es la que me acompaña cuando tengo hambre. Y voy a buscar ese algo y transformar esa emoción, entonces el hambre desaparece, o sea, cuando hago un cambio emocional. Ciertamente, un estómago ligero permite una mente clara y más lúcida. Gracias por permitirme acompañarles en este reto. No sé cómo es que llegué a esta página, pero me siento feliz de compartir. Gracias. Y eso es a mí lo que me da mucha seguridad de este reto. O sea, no es por todo el aval científico que hay demasiado, pero lo que ustedes han compartido, lo que ustedes han experimentado, es lo que a mí me anima y digo, esto realmente sí tiene un efecto. Tiene un efecto lo que yo estoy comiendo en mis hábitos, porque a lo largo de estas 3 semanas no solamente vamos a trabajar el área de alimentos, sino el área de hábitos, dormir temprano, tomar agua, bañarnos con agua fría, y ahí cada día yo les voy a dar un desafío para activar nuestro cerebro y salir de nuestra zona de confort y lograr ese bienestar, pues que tanto estamos buscando. Y bueno, para los que les gusta más la base científica, pues aquí te voy a mostrar varios artículos de un artículo que se publicó en la Universidad de Manchester. Ellos hicieron un estudio con ratoncitos y cuando modificaron la composición de su microbiota, ellos vieron que había unos ratoncitos pues que eran así medios flemáticos, o sea, medios pasivos. Entonces su personalidad cambió, ¿sí? Y se volvieron más extrovertidos. Les gustaba explorar y buscaban las novedades y el riesgo. Y en el 2015 fue uno de los primeros simposios que se organizó acerca de la flora intestinal y de los trastornos mentales. Y ellos descubrieron que ciertos microorganismos, cuando yo tengo un desbalance en mi microbiota, estos pueden afectar la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina, o sea, todos esos neurotransmisores que hay en mí se ven afectados cuando pues mis microbios pues no están funcionando en forma adecuada. Y ahí vieron también, hay una relación bidireccional, o sea, cuando yo estoy muy estresada, que mañana es un tema precioso, vamos a hablar de cómo el estrés afecta a mi cuerpo, a mi microbiota. Entonces, cuando yo estoy muy estresada, y nomás le doy un adelanto, esto va a alterar la composición de la microbiota. Entonces, no solamente es lo que yo como, sino lo que yo pienso. Va íntimamente relacionado. Y yo he visto muchas personas que a veces nomás nos afanamos en la alimentación y estamos tan preocupados, es que ya se me pasó, o sea, no, con calma.
hay que aprender a comer sanamente, sin llegar a los extremos, en forma equilibrada, pero también aprender a reconocer lo que está pasando en mi cerebro, ¿sí? Aprender a tener esa inteligencia emocional que pues la podemos desarrollar, así como aprendimos a leer, pues también podemos aprender a desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, como les había dicho, hay una relación por las dos vías. Lo que pasa en el cerebro afecta a mi microbiota y viceversa, ¿no? Y algo bien interesante, que en los intestinos, gracias a la microbiota, ahí se segrega o se forma la serotonina, que la serotonina es la hormona de la felicidad, la que nos hace tener bienestar. Y es bien interesante que la serotonina tiene un precursor que es el triptófano. Y cuando nosotros comemos alimentos con triptófano, como el tofu, el arroz integral y otros alimentos, pues si tengo buena microbiota, pues voy a producir suficiente serotonina. Pero fíjate, cuando yo estoy muy estresada, muy preocupada, ¿sí? Ese triptófano no se va a convertir en serotonina, se va a convertir en una sustancia que es proinflamatoria para mi cuerpo. Y ustedes saben que un cuerpo inflamado, que mañana vamos a hablar más a profundidad de esto, pues genera depresión, genera cualquier enfermedad. Entonces, fíjate, una misma sustancia, el triptófano, me puede provocar salir de la depresión o me puede deprimir. Todo depende de lo que pasa en mi cerebro, de lo que pasa en mis intestinos. Por eso es tan importante cuidar lo que está, aprender a gestionarnos, aprender a autorregularnos. Y bueno, aquí ya, porque el tiempo, aquí no, esto lo voy a pasar rápido, son varios estudios donde muestran que pues el déficit de atención pues está muy correlacionado con nuestra flora intestinal y cómo se va las vías de comunicación, que es el sistema inmunológico, el endocrino, que es a través del cortisol, el nervio vago y a través del metabolismo, ¿no? Entonces todo esto está correlacionado, o sea, mi cuerpo se comunica. Y tú sabes que cuando en una relación, cuando no hay buena comunicación, pues esta se rompe. Igual es lo que pasa en mi cuerpo. Si no hay una buena comunicación, pues voy a tener una enfermedad. Por eso es tan importante cuidar las vías de comunicación que hay dentro de mi organismo. Y hay varios estudios que nos hablan de que pues, las situaciones traumáticas, sobre todo las que se vivieron en la infancia, pues eso altera mi microbiota. Entonces, quizás cuando yo empecé con ese desbalance en la microbiota fue cuando era pequeño y ni cuenta yo me di. Y este desbalance, pues facilita que cuando yo sea una persona adulta, pues tenga ciertos comportamientos que no son adecuados. Y te quiero dejar con esta frase que dice, cualquiera puede enojarse. Eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en la medida adecuada, por la razón adecuada y de la manera adecuada, eso sí que no es fácil. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que te enoja a ti? ¿Qué es lo que te hace sacar de quicio? Esa es una tarea para el día de hoy. Y realmente cuando tú te enojas con la persona adecuada o te desquitas con el que ni siquiera nada tuvo que ver con eso. Porque muchas veces uno está molesto, quizás si trabajas con tu jefe y llegas a casa y te desquitas con tus hijos o tu esposa o tu esposo. Entonces te estás enojando con la persona adecuada, en la forma adecuada. Entonces, esa es una tarea para que meditemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está haciendo enojar? ¿Qué es lo que nos está haciendo sacar de nuestras casillas? Y pregúntate si realmente tú puedes aprender a gestionar esa situación o qué te gustaría hacer al respecto. Y eso que te está enojando,
¿Realmente es con esa persona o es con alguien más? Esto es bien profundo y a medida que vayamos avanzando, podemos ir adquiriendo mayor conocimiento para aprender a conocernos, aprender a descubrir quién realmente eres tú. Porque puede que nosotros a lo largo de la vida aprendimos a usar mecanismos de defensa, ciertas máscaras para aprender a autoprotegernos. Y llegó el momento de preguntarte, ¿vale la pena mostrarte como una persona agresiva, una persona que siempre está a la defensiva, o mostrar tu verdadero yo? Y puede, como hemos estado tanto tiempo bajo una coraza para que no me lastimen, que ya nos olvidamos quiénes somos realmente, cuál es tu esencia. Hay que aprender a descubrirla. Y bueno, el día de hoy nomás fue así como una probadita de lo que es, cómo afecta o cómo se relaciona lo que pasa en mi cerebro, lo que pasa en mis intestinos y la inteligencia emocional. Entonces, a medida que aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos a tener hábitos saludables, pues el camino para encontrar esa paz, esa tranquilidad, pues va a ser más fácil. Si tienen algunas dudas, algún comentario, igual nos las pueden hacer. Y recuerden que el día de mañana nos vamos a ver para hablar acerca de la inflamación y ahí vamos a ahondar un poco más del estrés y cómo realmente, pues nosotros, los que ya contestaron su cuestionario, mañana lo vamos a analizar, realmente cómo esto pudiera estar afectando a nuestra salud. Mañana vamos a ver eso y bueno, me quedo un ratito con las que están